Mientras tanto, en América Latina. En Bolivia, las protestas ponen en jaque al gobierno de Rodrigo Paz. En Cuba, Raúl Castro imputado por Estados Unidos. En Venezuela, Zapatero inició su red de corrupción con el chavismo. Este es el boletín semanal de Caminar Preguntando. Y mientras tanto, en América Latina, estas son las novedades más destacadas. Del 17 al 22 de mayo. Empezamos. En Bolivia, Rodrigo Paz sufre su primera crisis política. Bolivia enfrenta su peor crisis económica en 40 años. Manifestantes bloquean las carreteras desde hace 3 semanas y levantan barricadas en La Paz. También irrumpen en edificios públicos y detonan pequeñas cargas de dinamita. Las protestas frenan el transporte de combustible y alimentos. Algunos hospitales sufren escasez temporal de oxígeno y varios bancos cierran sus puertas. Paz, en el poder desde hace 6 meses, enfrenta pedidos de renuncia. El presidente anunció cambios en su gabinete e incorporará representantes de sectores sociales. Estados Unidos calificó los disturbios como un intento de golpe de Estado sin presentar pruebas. En abril del 2026, el poder adquisitivo era de un 40% inferior al del año pasado. Esta inflación moviliza a sindicatos, agricultores, mineros, docentes y grupos indígenas que exigen aumentos salariales y el restablecimiento de subvenciones de gasolina. En Colombia, 3 candidatos se disputan pasar a segunda vuelta. Iván Cepeda lidera la intención de voto para la presidencia con el 39%. Le siguen Abelardo de la Espriella con el 29%, Paloma Valencia con el 19%. Sin embargo, la fragmentación política dificulta una victoria en primera vuelta. La ley electoral colombiana exige que un candidato supere el 50% de los votos para ganar en primera ronda. Si ningún aspirante alcanza esa cifra, los 2 candidatos más votados pasan al balotaje. Mientras tanto, en dictaduras. En Cuba, Estados Unidos acusa a Raúl Castro del derribo de avionetas. Estados Unidos acusó al dictador Raúl Castro de participar en el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El ataque dejó 4 muertos. El proceso judicial contra Castro, de 94 años, abre un escenario sin precedentes. El portavoz U.S. Nimitz navega cerca de Cuba. El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó indemnizaciones para empresas expropiadas por Fidel Castro, entre ellas Havana Docks Corporation. Además, autoridades migratorias arrestaron en Miami a Addis Lastre Morena, hermana de Ania Guillermina Lastre Morena, jefa del conglomerado militar cubano Gaesa. La acusan de gestionar activos ilícitos en el extranjero. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que no existe hasta el momento una salida diplomática con el régimen cubano. En respuesta, el canciller Bruno Rodríguez acusó a Rubio de promover una agresión militar. En Venezuela, Zapatero inició su esquema de corrupción con el régimen chavista. La Audiencia Nacional Española imputó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La investigación sostiene que Zapatero impulsó una red de favores políticos para beneficiar al régimen chavista. El caso analiza supuestas comisiones ilegales vinculadas al rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra en 2021. La compañía, señalada por sus vínculos con el chavismo, recibió 53 millones de euros en ayudas públicas. Según el auto judicial, Zapatero y personas de su entorno recibieron 1.950.000 euros de forma presuntamente irregular dentro de una trama de tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que parte de los fondos investigados provendrían de operaciones corruptas relacionadas con PDVSA, el oro venezolano y los programas estatales de alimentos CLAP. Y mientras tanto, en el resto de la región, en Honduras, 2 masacres dejan al menos 24 muertos. 2 masacres ocurrieron con pocas horas de diferencia. 9 trabajadores de una finca de palma africana murieron en Trujillo. Horas después, 5 policías fueron secuestrados y asesinados en Omoa cuando intentaban capturar a un líder del narcotráfico. Hace pocos días, el gobierno aprobó reformas legales para endurecer las penas contra el crimen organizado y las pandillas. Uruguay realiza la primera muerte por eutanasia. Uruguay realizó el viernes 22 de mayo la primera eutanasia desde la aprobación de la ley en octubre de 2025. El presidente Yamandú Orsi reglamentó la normativa en abril de este año. Según la prensa local, una mujer de 69 años recibió el procedimiento. La paciente padecía cáncer terminal. Esto fue Mientras tanto en América Latina, porque en la región siempre hay noticias que contar.
Este podcast fue producido por César Mendoza. En la edición estuvo Clara Roballo. Agradecemos el apoyo a nuestros locutores de la región, como Dora Roset desde Brasil. Lee más noticias en caminarpreguntando.com. Hasta la próxima.